Buenas tardes, soy Raquel Mallaví-Barrena, pertenezco a Redes Cristianas en España. Es un espacio, una plataforma de coordinación de comunidades y grupos de base que se creó en 2006. En España hay mucha tradición de comunidades y grupos de base, inspirados sobre todo en la teología de la liberación y en la experiencia de las comunidades eclesiales de base de América Latina, de Brasil y de otros países. Entonces se vio la necesidad de coordinarnos y, por ejemplo, el grupo de Somos Iglesia, al cual yo pertenezco, pues trabaja sobre todo dentro de redes cristianas. En esas comunidades y en esos grupos de base, que hay muchos, pues estamos desde siempre, desde la existencia de estas comunidades, estamos siempre intentando o viviendo esa iglesia que soñamos y que viene sobre todo desde el Vaticano II y, como he dicho antes, de la teología de la liberación. También estamos insistiendo con comunicados, con encuentros, etcétera. Estamos insistiendo siempre al Vaticano y a la opinión pública en que la Iglesia debería, a nuestro juicio, debería ser de otra manera. Ahora, ante la convocatoria del sínodo de la sinodalidad, pues tenemos sentimientos encontrados. Por una parte hay cierto cansancio, agotamiento de tanto insistir y que nunca se consigue casi nada o muy poco, pero por otro lado es una oportunidad que nos brinda el Papa Francisco para seguir mostrando nuestras opiniones y entonces hemos decidido participar. Dentro de Redes Cristianas hay muchas comunidades y grupos que han trabajado con las parroquias, con las diócesis, y luego, en el caso de todo Redes Cristianas, de toda la plataforma, se hizo un documento que, aunque también se mandó a las diócesis, sin embargo también tuvimos la ocasión, puesto que desde el Vaticano lo permitían, lo enviamos directamente al Vaticano. Es un documento que se llama Por una iglesia posible y necesaria en España, y hace un análisis primero de la realidad que nosotros vemos en España de la Iglesia. Hay otra segunda parte que es una iluminación desde la Escritura, desde el Evangelio y desde el Vaticano II y otros documentos que avalan nuestras posturas o nuestros posicionamientos, nuestras propuestas, y ahora me voy a centrar sobre todo en las propuestas que nosotros hacemos. Entonces, en primer lugar, la propuesta número 1 sería que la Iglesia es una sociedad de iguales. Siempre se cita en estos casos el texto de San Pablo de que no hay esclavo ni mujer ni hombre libre, etcétera. Bueno, pues en primer lugar y con mayúsculas, la Iglesia es una iglesia de iguales, debe ser una iglesia de iguales. Además, en un segundo lugar, nos llama la atención como algo contradictorio que la doctrina social de la Iglesia avala y promueve que en la sociedad civil haya democracia, haya derechos humanos, haya igualdad para la mujer y para muchos otros grupos, y sin embargo eso no es una realidad dentro de la Iglesia. No se entiende, ¿no? Si algo es bueno para la sociedad civil, ¿por qué no va a ser bueno para la Iglesia? Entonces, otra segunda parte es insistir en esa idea de pues, lo que es bueno de la doctrina social de la Iglesia. Como digo, para afuera también lo debe ser para adentro, la democracia, la participación, la igualdad de la mujer, etcétera, etcétera. Una tercera parte serían las celebraciones
la iglesia sinodal, la iglesia que queremos construir, pues tiene que tener unas celebraciones que expresen, que sean vivas, que expresen la realidad, que no se alejen de la realidad de las mujeres y los hombres del siglo XXI. Y también por ello queremos insistir ahí. Bueno, tiene que ser también una iglesia, como he dicho antes, que sepa que tiene que estar inmersa y tiene que integrarse en sociedades que son laicas, que están fuertemente secularizadas, y por tanto el pedir o mantener privilegios, como al menos ocurre en España, pues para nosotros es contradictorio. Es una iglesia que tiene que saber dialogar con la modernidad, con la ciencia. No puede ser que se sigan manteniendo posiciones que chocan con los avances de la ciencia y con los avances de la humanidad en el siglo XXI. Bueno, entonces, ¿cómo serían, por ejemplo, las parroquias? ¿Cómo serían las comunidades que para nosotros son tan importantes? Pues nosotros entendemos las parroquias, las comunidades, como lugares de acogida, lugares con mucha autonomía, pero siempre vertebradas unas a otras para formar la Iglesia universal. Es decir, que no estamos proponiendo algo disgregado, sino estamos proponiendo algo que se vertebre, pero sí que tenga autonomía, que haya participación y que haya democracia, ¿no? Hemos, como signos de esperanza, porque ya he dicho antes y ahora lo vuelvo a repetir, no tenemos tampoco una expectativa grande, porque ya son muchos años de lucha y a veces nos parece que es muy difícil que las cosas cambien. Hemos apoyado lógicamente al Papa Francisco en sus reformas, pero siempre nos parece que debería ir más rápido y hacer reformas de más calado. Ya vamos muy tarde, la Iglesia Católica va muy tarde con los tiempos. Todavía se puede hacer algo, por supuesto que sí, siempre se puede hacer algo, pero nuestra sensación es que ya vamos muy tarde. Pero en todo caso sí que vemos como signos de esperanza. Primero la propia convocatoria del sínodo por el Papa Francisco, después el impulso tan fuerte que está dando el camino sinodal alemán junto con otros grupos en todos los continentes que están presionando, digamos, o promoviendo estos cambios. Y luego vemos también, y eso nos parece positivo, que las síntesis de continentales, primero en las nacionales y luego en las síntesis continentales, aparecen al menos con bastante claridad dos temas, que es el papel de la mujer en la Iglesia y el clericalismo. Entonces ahí sí que, nos parece un signo de esperanza que incluso desde sectores que podríamos decir así, que no son tan críticos con la estructura de la Iglesia, sin embargo, también están insistiendo en esas dos cuestiones. Con lo cual, pues ahí cabe esperar que del sínodo de octubre de 2023 y de octubre de 2024 pueda haber alguna decisión de calado, ojalá, para que la Iglesia avance de una manera significativa, que no se quede así como algo, como ha ocurrido desgraciadamente en los sínodos anteriores, como ha ocurrido pues que las conclusiones no acababan de dar, en mi opinión, un impulso claro para avanzar en la reforma de la Iglesia, ¿no? No he mencionado, pero por supuesto también lo decimos en nuestro documento, el tema de la pederastia eclesial. Hay que pedir y no dejar de pedir la verdad, justicia y reparación para las víctimas, y hay que pedir sobre todo ir a las causas de algo tan grave que está asolando a la Iglesia Católica y que nos está poniendo en la contradicción más grande que se puede tener en nuestras propuestas.
porque los niños son sagrados, ¿no? Entonces, si la Iglesia quiere ser creíble y quiere ser una Iglesia del siglo XXI, no podemos permitir que nos estén tomando las medidas suficientes para erradicar la pederastia eclesial. Bueno, pues esto es lo que quería compartir por parte de Redes Cristianas, que aglutina a la mayor parte de comunidades y grupos de base en España, y ojalá que podamos ver que en el sínodo de la sinodalidad pues, se dan pasos de calado y significativos para la reforma de la Iglesia que todos esperamos.